Gracias por estar aquí, gracias por venir a la casa del Señor, gracias por acompañarnos una vez más, un domingo más, y poder juntos compartir lo que el Señor quiere decirnos a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes el mensaje en esta mañana. Y el mensaje en esta mañana se llama Dios sobrenatural. ¿Cómo se llama? Dios sobrenatural. Este va a ser el último de los mensajes que vamos a estar hablando acerca de esta serie de lo sobrenatural. Y pues tengo la oportunidad de poderles compartir este tema. Y como subtema podríamos decir que es este Dios sobrenatural vivificando el espíritu y vivificando nuestro corazón. Hemos hablado ya en el transcurso de varias semanas acerca de lo sobrenatural de Dios. Lo que Dios hace y cómo Dios actúa y lo sobrenatural que Dios trae y manifiesta en esta tierra a través de milagros, a través de sanidades, a través de prodigios, a través de señales, a través quizás de provisión material o cosas por el estilo, a través de todo lo que Dios puede hacer. Y muchas veces lo sobrenatural hace referencia a la necesidad que nosotros tenemos. Necesidades ya sea económicas, espirituales, emocionales, físicas. Muchas veces lo relacionamos solamente lo sobrenatural y el papel de los milagros y las sanidades con las necesidades nuestras. Pero lo sobrenatural de Dios y lo que representa y lo que Dios es, va mucho más allá de mí mismo. Díganlo conmigo. Lo sobrenatural de Dios va más allá de mí mismo. En otras palabras, este tema no habla acerca de lo que yo necesito, habla acerca de lo que Dios es. Este tema no habla acerca de la necesidad que yo tengo en este momento, o tuve, o tendré, sino que habla acerca de lo que Dios es y es capaz de hacer en su soberana y plena voluntad en nuestras vidas. Hay ciertas personas o organizaciones que prometen bajo esta idea y bajo este tema ciertos beneficios terrenales. Ha habido un auge tremendo, hablando económicamente inclusive, de milagros sobrenaturales que van a suceder, para dar un ejemplo, en nuestras finanzas. Y nuestras finanzas son demasiado banales como para que hablemos acerca de Dios y las relacionemos con ellas. No porque no tengan nada que ver, obviamente sí tienen algo que ver. Pero lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va más allá del dinero, a eso me quiero referir. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va más allá de nuestras posesiones. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va más allá de mis necesidades momentáneas. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida va más allá de las necesidades que hoy tenemos, porque Él tiene un plan mayor para nosotros. Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida, porque Él es Dios. Y Él no solo es un Dios cualquiera, Él es un Dios sobrenatural. Aleluya. Así que toda la Escritura enseña lo que Dios es. Enseña lo que Dios es, que es un Dios trascendente, un Dios que trasciende las barreras que nosotros normalmente conocemos. Las barreras como el tiempo o el espacio, las barreras físicas. Es un Dios que trasciende todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros somos, porque Dios está por encima y gobierna todo el universo. De ese Dios es el que estamos hablando. No un Dios nada más que, Señor, ayúdame con lo que necesito hoy. Es, Señor, en tu soberana voluntad y en tu gracia y en tu misericordia, que necesito obedecerte a ti en mi vida. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Y esa tensión que nosotros tenemos, porque esa es una tensión natural, que es creer que somos el centro de la historia, cuando no somos el centro de la historia. El centro de la historia no somos nosotros. Nosotros no somos el personaje principal. A mí siempre me gusta esta analogía. Ustedes, bueno, yo recuerdo el pastor y también a mí es un actor favorito mío. No sé si ustedes recuerdan a Denzel Washington, el negrito. Este brother es un actorazo. Uno lo mira y mira ciertas películas porque sabe que él va a actuar. ¿Se imaginan que él está actuando, está haciendo una escena trascendental en una película y estuviera un extra atrás tratando de llamar la atención de la cámara y de la gente? Así somos nosotros, el extra atrás, tratando de llamar la atención, queriendo hacer las cosas, queriendo que se note lo que nosotros somos. Pero en este caso la película no se trataba del extra, se trataba de Denzel. En este caso nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y lo que hoy hacemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por Él y para Él. Y esa es una tensión normal. No digan, bueno, solo a mí me pasa, nos pasa a todos nosotros. Nos pasa, a toda la humanidad nos ha pasado. Porque los milagros, las señales y las sanidades, oigan bien esto,
no aseguran la fidelidad de nuestros corazones. El pueblo de Israel vio las mayores sanidades, milagros. Ustedes imagínense que el mar se abrió en dos y salimos de la esclavitud de Egipto y un mar se abrió en dos, caminamos en seco y ese mismo mar ahogó a todos mis enemigos. Cualquiera de nosotros diríamos, bajo esa premisa, yo no voy a dejar de adorar o servir a este Dios. O imagínense ustedes que todos los días venía maná del cielo. O imagínense también que podían ver todas las noches una columna de fuego y en el día una columna de humo o unas nubes que los acompañaban por donde ellos caminaban. No eran señales un día y otro día, no, eran señales diarias de la presencia de Dios y de la manifestación de Dios. Y aún así el pueblo de Israel, una y otra vez, iba y caía detrás de la idolatría y otros dioses. Así que la presencia o la manifestación de lo sobrenatural no asegura nuestra fidelidad. Lo que asegura nuestra fidelidad a Dios es que dejemos que nuestro corazón sea transformado por Dios. Es reconociéndolo por lo que Él es en nuestras vidas. Y que Él transforme nuestras vidas de adentro hacia afuera. Obviamente nosotros también queremos ver esas manifestaciones. Todos las queremos ver. Y gloria a Dios porque las estamos viendo hoy. Pero no es el foco o el fin de nosotros como creyentes. No es lo que andamos buscando más. Andamos buscando su corazón. Andamos buscando su voluntad. Andamos buscando hacer lo que Él dijo que necesitábamos hacer en este tiempo. Pero hay una tensión hermosa en un versículo que es el que vamos a explorar hoy. Isaías 57:15. Y por favor, les voy a pedir que lo busquen. Isaías 57:15 es el versículo que hoy vamos a estar compartiendo en esta mañana. Podríamos leer otros versículos, pero básicamente que en este nos vamos a enfocar. Así que si ustedes quieren en toda su mañana tener el libro, la Biblia abierta, ténganla en Isaías 57:15. Ese es el versículo que vamos a compartir, que vamos a partir y que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Ok? Y en la primera parte nos vamos a enfocar en esta primera parte, en esta primera sección donde dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es Santo. Lo primero es que Dios es un Dios trascendente. Dios es un Dios que trasciende, es mucho más importante y mucho más relevante de todo lo que nosotros hemos conocido. Y este texto nos ayuda a nosotros a encontrar 4 atributos de Dios que hoy en esta mañana quiero explorar acerca de lo que Dios es. Y creo que son 4, pero lo vamos a mencionar en 3 prácticamente. Número 1 dice que Él es alto y sublime. La primera descripción de Dios en este pasaje, alto y sublime, nos deja en claro algo, que Dios es trascendente. El Señor es superior y está por encima de toda realidad. No solo en un sentido geográfico, sino en cuanto a su esencia y su presencia y su existencia. Dios es alto y sublime, está superior y por sobre todas las cosas. Dios muchas veces es incomprensible para nuestra propia mente humana, porque Él es infinitamente superior. Él es digno de toda gloria y honor como el único y verdadero Dios. Isaías se refiere a Él, o Él mismo, en este texto en Isaías, que Él es alto y sublime. Esta expresión es una manera de reflejar o de expresar una realidad que supera todo lo que nosotros somos. Él es alto y es sublime. Alto simboliza la supremacía y la autoridad de Dios sobre todo lo que está creado. Nada ni nadie está por encima de Él. Lo voy a repetir. Nada ni nadie está por encima de Dios. Dios está por encima de todo lo creado. Simboliza que Él es supremo absolutamente y tiene absolutamente toda la autoridad. Algunas veces nosotros podríamos creer que el diablo, Satanás o el enemigo es la contraposición de Dios, ¿no? Como que Él es el enemigo de Dios.
Pero Satanás no tiene el mismo nivel que tiene Dios. Satanás tiene el nivel de un ángel. Satanás sería el opuesto al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel. Pero no es opuesto a Dios. ¿Sí me entienden? Dios está por encima de todo lo creado. Él es alto y Él es sublime. Sublime refleja su grandeza, su gloria, su perfección moral y espiritual. Él es perfecto, Él va más allá de todo lo que nosotros entendemos. Él es alto y Él es sublime. En Salmo 113, 4 al 6 dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién hay como nuestro Dios? Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios sobrenatural. Un Dios que está por encima de todo y que es digno de todo. Un Dios que tiene en su mano y en su poder todo lo creado. Para nuestra mente humana, yo los entiendo, es difícil comprender esta idea. Es difícil entender o agarrar un concepto claro de esto. Porque Él va más allá de toda nuestra propia comprensión. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender quién es Él, un Dios alto y sublime, que en su mano está el universo entero. Millones de galaxias en la palma de su mano. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios que está por encima de todo. Un Dios que no está atrapado por el tiempo o por el espacio. No está atrapado por nuestras propias limitaciones. No entendemos eso. Pero Dios no vive en el hoy. Dios vive en el ayer, hoy, en el mañana. Por eso Él es eterno. Por eso Él nunca cambia. Porque nosotros amamos a Dios en función de lo que nosotros conocemos. Amamos a una persona porque esa persona nos ama a nosotros. Y dejamos de amar porque esa persona por alguna otra razón nos falla o nos daña o no nos ama de la misma manera. Pero Dios no es así. Dios sabe lo que pasó ayer, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar mañana. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Es un Dios eterno. Cuando se refiere a que es alto, imagínense ustedes que este es como una línea de tiempo de lo que ha pasado en el mundo entero. Desde el inicio de la creación hasta donde estamos hoy en día, hasta cuando Él regrese nuevamente en gloria. Y en toda esta etapa nosotros solo vemos de acá para adelante y podemos ver, o de acá para adelante, perdón, y podemos ver para atrás recordando algunas cosas o viendo algunas cosas en la historia o en la información que tenemos de lo que sucedió en el pasado. Pero ayúdenme a entender esto. Dios no vive acá, Dios vive en una realidad distinta, donde el pasado, el presente y futuro, todo está en sus manos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios sobrenatural. Los científicos han encontrado varias constantes, se llaman las constantes del universo. Son constantes en las matemáticas, en la física, en la gravedad, en la cosmología, en los números infinitos, y en todos ellos podemos encontrar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el Dios que diseñó el universo entero. Ustedes saben que esas constantes de las cuales me estoy refiriendo y que no las voy a mencionar, pero pueden buscarlas si les llama la atención la idea. Pero estas constantes son ajustes tan finos, que si uno de ellos cambiara, la vida en el universo y en este mundo no sería posible. Dios tiene control de las cosas más pequeñas que nosotros podamos conocer. Ese es el Dios alto y sublime. Pero también se refiere en Isaías como un Dios que habita en la eternidad. Es un Dios que es aquel que vive para siempre o que habita en la eternidad. Toda la dimensión de su existencia está fuera de lo temporal. El tiempo no lo contiene ni lo limita, porque en última instancia el tiempo fue creado por Él. Ese es el Dios eterno al cual nosotros servimos. Yo quisiera y espero que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana para que podamos comprender lo que Dios es, lo que Él representa, lo que Él es para nosotros. Y hay un texto, creo que si no estoy equivocado, en Eclesiastés, que habla de que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero creo que no es Eclesiastés, pero está en la Biblia, que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿A qué se refiere esto? Que la eternidad que Él ha puesto es el deseo en nosotros de lo eterno. Es el deseo en nosotros de la eternidad de Dios en nuestras
vidas. En 1 Timoteo 6 dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En Deuteronomio dice que el eterno Dios es nuestro refugio. Y acá abajo con los brazos eternos. En Salmos 90 dice que el Dios es el mismo Dios de los siglos y hasta los siglos. Él es Dios. Él no cambia, Él es perfecto, Él es eterno, Él es alto, Él es sublime, Él habita en la eternidad. Es un Dios que está, en términos prácticos, fuera del alcance de lo que nosotros somos. Así que Él es un Dios alto, Él es un Dios sublime, Él es un Dios que habita en la eternidad. Y lo cuarto, que dice ahí en Isaías 57, Tato, si quieres darle la siguiente, por favor. Para ahí marcar lo que estamos viendo. Él es un Dios alto, sublime, que habita en la eternidad. Y lo último es, cuyo nombre es Santo. Miren qué interesante, el último atributo presentado en Isaías es que nuestro Dios, alto y sublime, que habita en la eternidad, es un Dios, díganlo conmigo, sin miedo, es un Dios santo, es un Dios santo. Según se menciona en la primera parte de este texto, nosotros podemos ver que Dios es un Dios santo. Ser santo significa que está libre de toda contaminación, de toda maldad, de toda vileza, de todo pecado. En Él no hay impiedad. Dios es un Dios perfecto y excelente. Él es un Dios santo. Su santidad no solo es una descripción de su carácter, pero hace también referencia a varias verdades acerca de Dios. Miren qué interesante esto. En la Biblia se menciona, y en este texto se menciona, que el nombre de Dios, cuyo nombre es Santo. Y aun y cuando Dios es poderoso, es rey, es digno de toda gloria y todos los adjetivos que nosotros veamos, muchas veces en el texto bíblico donde se explica y se menciona el nombre de Dios, se lo menciona como un nombre y como un Dios santo. ¿Por qué es importante esto? Porque en primer lugar señala el hecho de que su santidad define su carácter. Define el carácter de Dios y nos ayuda a comprender los atributos de Él de una mejor manera, porque su nombre no es justo o amoroso o sabio, aunque ciertamente lo es. Pero dice en Isaías 57:15 que su nombre es santo. Su nombre es santo. Y en segundo lugar, al decir que su nombre es santo, nos está instruyendo a nosotros en cómo debemos de pensar acerca de Dios. Debemos de pensar en Él como un Dios santo y debemos dirigirnos a Él como un Dios santo. Dios quiere que la mente y el corazón nuestro sean dominados por la conciencia de su santidad. Que nuestra mente y nuestro corazón sean dominados por la conciencia de su santidad. De que Él es un Dios santo, de que Él es un Dios perfecto, de que Él es un Dios completa y absolutamente santo en nuestras vidas. Y por eso Él nos dice, sean santos como yo soy santo. Sean santos como yo soy santo. Así que Dios es un Dios alto, un Dios sublime, un Dios que habita en la eternidad y cuyo nombre es. ¿Qué nos ayuda entonces a nosotros entender o ver esto cuando nosotros vemos estas características o estos atributos de Dios? ¿Qué nos ayuda a nosotros? ¿Y qué deberíamos nosotros de hacer al entender estas características? Debemos de cultivar en nuestras vidas el asombro por Dios. Debemos de cultivar en nuestras vidas el asombro por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La siguiente, Tato, creo. Cultivar el asombro es de que en nuestras vidas nosotros debemos de continuamente asombrarnos por Dios. No hay nada que nos debería de asombrar tanto como nos asombra Dios. Y hay muchas cosas creadas que nos asombran y que son asombrosas. Pero todo lo creado, todo lo que existe, todo lo que podemos ver y percibir y que nos llena de asombro, fue creado y nos apunta al Señor, creador de todas las cosas. Cultivemos el asombro por Dios. Nosotros vivimos en una cultura donde ya casi nada nos asombra, o pocas cosas nos sorprenden, o pocas cosas nos llaman la atención. Pero cuando el pueblo de Israel tenía algún tipo de señal de Dios, caían muertos del miedo, sorprendidos por la revelación y la manifestación de Dios en este tiempo. Nosotros no hemos caído algún día muertos de miedo por cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero seguramente un día cuando Él regrese todos
Yo no sé si cuando dice en la Biblia que toda rodilla se va a doblar, va a ser porque le reconocemos y le celebramos o porque estamos absolutamente llenos de miedo y de temor porque el Dios omnipotente y presente se hizo realidad en la tierra. Y es que no podemos controlar a Dios. Amados hermanos, no podemos romantizar a Dios. Hemos romantizado la versión de Dios a nuestro criterio como un Dios Padre amoroso. Ciertamente lo es, y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es eso, pero lo hemos romantizado de una manera donde solo lo vemos como el Dios que está para servirme, como si fuera nuestro mayordomo, como si fuera el que me cumpliera los deseos. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame aquí, ayúdame allá. Dios es más que el suplidor de mis necesidades. Dios es Dios. Solo la gracia puede devolvernos en nuestro asombro por Dios. Necesitamos ojos para ver al Dios que nos satisface. ¿Y cómo vamos a recuperar el asombro por Dios? A través de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ocupamos descubrir quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y darnos cuenta que no necesitamos nada más. Cuando nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras situaciones vengan a nuestra vida y lo podamos poner en una balanza con lo que Dios es, entonces todo hace sentido porque nada pesa como lo pesa Dios. Nada importa como importa Dios. Nada tiene valor como lo tiene Dios. Nadie tiene autoridad como lo tiene Dios. Y si, amado hermano o hermana, estás viviendo una situación difícil en tu vida, es parte de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces para acercarnos más a su corazón. Pero no porque se sale de su control. Y es fácil decirlo, difícil vivirlo. Difícil cuando perdí a un familiar. Difícil cuando pasó una situación complicada en mi vida. Lo sé. Es fácil decirlo. Es difícil vivirlo. Pero hoy, amados hermanos, les pido en el nombre de Jesús, asombrémonos por Dios. Asombrémonos por Dios. Salgan a la calle hoy, que salgan al mediodía. Si pueden hacerlo con este sol va a ser un poco difícil. Pero miren el cielo. Miren el cielo, miren las nubes, miren las estrellas. Y háganse la idea que eso que está creado, eso que existe, fue el Dios que lo hizo y que me amó y me creó y murió por mí. Nuestro conocimiento de Dios debe en primer lugar enseñarnos a temerle y a reverenciarle. Ese es el asombro por Dios. En inglés hay una palabra que dice asombro, es A-W-E. Y pareciera que hace un poco más fácil a nosotros entender el asombro, ¿no? Es el asombro, es increíble lo que Dios hace. Es sorprendernos por lo que Dios hace. Dios es un Dios sobrenatural. Ese asombro es presentado en las Escrituras de muchas maneras. Lo vemos en los israelitas cuando contemplaban estremecidos por Dios en el Sinaí. Estremecidos por Dios. Lo vemos en Isaías abrumado por la santidad divina y la visión que estaba teniendo. Lo vemos en Ezequiel cuando estaba postrado. Lo vemos en la grandeza de Dios en los Salmos. Lo vemos en Pablo también cuando estaba asombrado por la salvación y por lo que Dios estaba haciendo. Por eso nosotros deberíamos de permanecer sobrecogidos por su grandeza, fascinados por su sabiduría, conmocionados por su santidad, maravillados de su poder y asombrados de su majestad. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Es un Dios en el cual nosotros tenemos que sorprendernos, temerle, tenerle temor por lo que Él es. Sobrecogidos por la grandeza de Dios, fascinados. Hay algunos temas a mí en lo particular que a mí me fascinan. O sea, me vuelven loco, pues. Me fascinan. Me emocionan pensar en algunos temas. Fascinados por la sabiduría de Dios. Asombrados, maravillados por lo que Dios es en nuestra vida. Ese es el Dios sobrenatural que nosotros tenemos. Pero ese Dios alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, hace algo. Lo primero es la trascendencia de Dios. Y el segundo punto es, y lo vemos, adelante Tato, porfa, el segundo punto es que Dios es cercano. Ese mismo Dios alto, sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, hace algo.
En el versículo 15 de Isaías, yo habito, ese mismo Dios dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el Dios cercano. Lo sorprendente de esto es que ese Dios trascendente es un Dios cercano. Es un Dios que está por encima de todo, pero no es un Dios que está alejado de todo. Es un Dios que trasciende nuestra idea y nuestra mente, pero se acerca a nuestro corazón para ayudarnos a entenderle. Este es el Dios que está cercano a nosotros. Pero en Cristo nosotros podemos comprender esta idea, porque en Cristo Dios se mostró al mismo tiempo majestuoso, manso y humilde, sublime y también cercano. Así que este Dios alto y sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, ¿habita con quién? Habita en la altura y habita en la santidad, pero ¿habita con quién? ¿Con quién? Con el quebrantado y el humilde de espíritu. En otras palabras, el objeto del acercamiento de Dios a nuestras vidas es el corazón humilde y el corazón quebrantado. La miseria de su pueblo lo conmueve y lo atrae. En horas oscuras de dolor, de confusión y fragilidad, Dios viene hacia nosotros. Y aun cuando ese dolor ha sido provocado por nuestro propio pecado, movido por su misericordia, Dios acompaña a sus hijos y a sus hijas. Y Dios no nos deja solos. Aunque su omnipresencia, porque Él es omnipresente, está en todos lados, es omnipotente, tiene todo poder, es omnisciente, tiene toda la sabiduría, Él se acerca a nosotros. Porque aunque habita en la altura y en la santidad, habita también con el quebrantado y con el humilde de corazón. La idea de habitar con el humilde supone una idea de intimidad y de relación. Este pasaje nos ayuda a entender a nosotros que ese mismo Dios que nos asombramos por Él, es el mismo Dios que busca nuestros corazones. Por eso es que a veces es difícil comprender cómo Dios actúa de la manera que actúa. Era difícil para los israelitas en el primer siglo poder comprender que ese era el Jesús, que ese carpintero, ese maestro, Él era el Redentor, Él era el que venía, Él era el sacrificio, Él era el que estaban esperando. Era difícil entender porque ellos esperaban. Su idea de Dios nada más era como un Dios grande y poderoso, pero también Dios un Dios humilde, manso en la persona de Cristo, que vino a nosotros, vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Pero se refiere entonces que este Dios sobrenatural viene a habitar con los quebrantados y con los de espíritu humilde. Ahora, ¿qué es tener un corazón quebrantado? Cuando hablamos de quebrantamiento, podríamos pensar que es a un corazón destruido o roto o en mil pedazos. Pero el quebrantamiento en Dios no habla de eso. No significa un corazón roto y sin esperanza, sino significa un corazón rendido delante de Dios. Un corazón quebrantado es un corazón que está partido por Dios. Es un corazón que está, podríamos decirlo con esta frase, está herido para Dios. Un corazón que no está completo, sino que está incompleto, porque lo que lo completa es Cristo mismo. Este es un corazón quebrantado. Esto se utiliza como una palabra hebrea. Hay dos palabras hebreas que hacen idea al quebrantamiento, a un corazón quebrantado. Una es daká y la otra es shabar, pero transmiten la misma idea. Es un corazón aplastado, humillado y suavizado. Ese es el corazón que Dios anda buscando en nuestras vidas. Corazones rendidos, corazones postrados, corazones humillados delante de Dios. Y el quebrantamiento nos ayuda a nosotros a reconocer que no podemos por nosotros mismos, que somos completamente insuficientes sin Dios, que Dios es lo único que completa nuestras vidas, que sin Él nada tenemos, que sin Él nada somos, que sin Él nuestros corazones siempre van a estar buscando algo que los satisfaga y nunca lo va a satisfacer si no es Cristo. Eso es un corazón quebrantado. Oremos en esta mañana, hermanos, para que el Señor quebrante nuestros corazones, quebrante nuestro orgullo,
quebrante nuestra apatía. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Somos apáticos a su presencia. Somos apáticos. No nos importa, no nos interesa porque estamos sumergidos en nuestros propios problemas, o sumergidos en nuestras propias deudas, o sumergidos en nuestros propios conflictos. Y amados hermanos, yo los entiendo, soy uno de ellos. También paso apático a la presencia de Dios. También paso confundido entre mis quehaceres y mi trabajo y mis hijos y mi familia y los sueños y el trabajo y los negocios. Y todo me consume el tiempo, menos asombrarme por Dios. Y se me pasa la vida pensando en dinero. Se me pasa la vida pensando en lo que quiero. Se me pasa la vida pensando en lo que quisiera tener. Y todavía peor, se me pasa la vida pensando en lo que no tengo. Y vivo malagradecido. Y vivo frustrado. Y vivo vidas amargadas. Porque pienso, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no vivo como él? ¿Por qué no vivo como ella? ¿Por qué no tengo esa familia? ¿Por qué no tengo ese matrimonio? ¿Por qué mis hijos no es así? ¿Por qué mi hija no es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vivimos pensando en nosotros. Y ese es un corazón completo, un corazón que siempre está completo, pero Dios en esta mañana y por mucho tiempo ha tratado de quebrar nuestros corazones. Porque es con el corazón quebrantado con el cual el Señor habita. No es con el corazón completo. No es con el corazón entero. Es con el corazón quebrantado. Pero también habita con el corazón quebrantado y con el corazón humilde. La Biblia enseña en numerosas ocasiones que Dios se opone a los orgullosos. Lo voy a repetir. La Biblia enseña en numerosas ocasiones que Dios se opone a los orgullosos, pero es amigo de los humildes. Yo no sé si todo el primer punto que dije ahorita en esta mañana les hará sentido para decir, yo no quiero que ese Dios alto, sublime, que habita en la eternidad, que tiene las constantes del universo en sus manos, que construyó el cielo y la tierra, que tiene todo el poder, toda la gloria, toda la soberanía y todo el poder, se me oponga. Pero Él opone a los orgullosos. Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice en Primera de Pedro, por tanto, el deber de todo cristiano es vivir en humildad para la gloria de Cristo. Sin embargo, debo admitir que todos nosotros luchamos con el orgullo. Todos los creyentes de alguna u otra manera luchamos con el orgullo. En algunas ocasiones pensamos que estamos exentos de esa lucha. Pero por más humildes que creamos ser, siempre hay algo de orgullo en cada uno de nuestros corazones. Siempre hay cierta altivez, siempre hay cierta... Es como cuando... Vanidad es la palabra correcta, esa es la que andaba buscando. Vanidad es como cuando nos vemos al espejo y nos admiramos de la belleza que estamos viendo. ¡Qué bello! ¡Qué! Gloria a Dios por esta belleza. Nos admiramos a nosotros mismos. No, pues no está mal que glorifiquemos a Dios. El problema es de que hay un dicho que dice que deberíamos de cambiar nuestros espejos por ventanas. Deberíamos dejar de estar pensando tanto en nosotros mismos y pensar en otras personas. ¿Cómo luchamos contra la humildad? Contra la soberbia o el orgullo. Algunos consejos prácticos, se los voy a mencionar de una manera breve. Número 1, adoremos mucho. Adoremos mucho. Si queremos luchar en contra del orgullo y la soberbia, adoremos mucho. La humildad bíblica tiene su origen y fundamento en una relación íntima y vibrante con Dios. Mientras Cristo sea exaltado en tu corazón, en tus afectos y en tu enfoque, más humildad brotará en tu corazón. Adora a Dios. Adora a Dios. Adóralo en todo tiempo, no solo cuando estemos aquí en tiempos de adoración en comunidad. Adóralo, Dios, en tu casa. Adóralo en todo momento. Un corazón postrado en adoración ante Cristo es un corazón que camina en humildad con Cristo. Número 1, adóralo. Número 2, ora. Ora mucho. No ores por tus intereses, sino ten presente los intereses de Dios y ora por otras personas. Ora por otras personas. Ora por alguien. Hace poco nosotros nos dieron el consejo para orar con nuestros hijos y nos dijeron,
Oren con los niños, oren con los niños. Pero nos dieron un consejo con Jocelyn que a mí jamás lo había escuchado. Pongan las noticias, vean las noticias de lo que están pasando en el mundo y pongan a los niños a orar por otros países. Yo dije, no, eso yo nunca lo he hecho en mi vida. ¿Por qué los niños y por qué nosotros vamos a estar orando por otros países? Porque a eso nos ha llamado Dios. Porque la oración no se trata de nosotros un rezo, no, se trata de una conexión, una relación con Dios, por Él y para Él y por otras personas. Oren por sus hermanos en Cristo. Oren por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos. Oren por nuestros pastores. Oremos por nuestros pastores, oremos por ellos. Pongámonos en la brecha para orar por nuestros pastores. Oremos por quien dice en la Biblia, por quienes nos presiden ante el Señor. Oremos por las demás personas. Otro consejo, tercero, agradezcan. Agradecen mucho. Vivamos con un corazón agradecido. Un corazón humilde es un corazón agradecido. La humildad solo puede florecer en corazones satisfechos en Cristo, en corazones agradecidos en Cristo, en corazones, y esto sería un tema de toda una semana, de todo un mes, en corazones llenos de contentamiento y de gratitud. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, pero todos los versículos 12, 11 y 12 habla acerca de todas las dificultades que Pablo estaba viviendo y termina diciendo, por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el contentamiento en nuestras vidas. Ya sea que lo tenga o no lo tenga. Que lo logre o no lo logre. Que lo alcance o no lo alcance. Que pueda o no pueda. Ya sea que me lo dé o no me lo dé. Ya sea que mis hijos lo alcancen o no lo alcancen. Que sean lo que yo quiero que sea. O sean lo que Dios quiera que sean en sus vidas. Pero en todo tiempo seamos agradecidos. Como padre les puedo decir, no hay nada, y obviamente en nuestras vidas y en nuestras actitudes lo vemos, pero cuando nosotros como padres vemos a un hijo o una hija o a otro niño, o otro hijo de otra persona mal agradecido, sí o no que cae mal usted, ¿a que cae mal? Sí, uno se enoja pues, uno se enoja, es que qué mal agradecido es. Sí, uno se ofende, ¿sí o no? Nos ofendemos con la ingratitud. La ingratitud ofende. ¿Será que mi ingratitud también está ofendiendo a Dios y su santidad? Seamos agradecidos. 4, sirvamos mucho. Usemos nuestras manos y nuestros pies para la gloria de Dios y en beneficio de los demás. Sirvamos a las demás personas. Y 5, amemos mucho. Amemos mucho. En esto conocerán ustedes que son mis discípulos. Dice en Mateo, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, en que se amen los unos a los otros. 5 consejos: adoren mucho, oren mucho, agradezcan mucho, sirvan mucho y amen mucho. Y esta idea del quebrantamiento y de la humildad en nuestras vidas nos va a llevar al agradecimiento, nos va a llevar a esto que estamos hablando, pero también nos va a llevar a la necesidad del temor de Dios en mi vida, la necesidad del temor de Dios en mi vida. El temor de Dios en la Biblia está amplificado de 3 maneras. Número 1, como miedo. Díganlo conmigo, miedo. Miedo. El pueblo de Israel tenía miedo. No miedo. Levanten la mano, ¿quién ha tenido miedo aquí? Pero miedo. Que algo le da miedo. Ese Dios que se manifestaba en ese tiempo, daba miedo. No era como, ay, sí, Dios, qué bueno que vino. No, es que mi vida estaba a punto de perecer. Si el mismo Dios aparecía y se manifestaba, yo no podía acercarme a Él libremente porque moría. Daba miedo. Entonces, el temor de Dios se refleja de 3 maneras. Número 1, como miedo. Número 2, como reverencia. Y número 3, como obediencia en nuestras vidas. Ese es el temor de Dios en nosotros. Incluye la reverencia, el respeto, la veneración. El temor en sentido de reconocer la superioridad eterna de Dios para responder con obediencia y con adoración. Adán, cuando pecó con Eva, lo primero que dijo fue, tuve miedo. Miedo. Es una verdad clave que nosotros vemos, el pecado en nuestras vidas. Perdemos la conciencia de Dios y las consecuencias de alejarnos de Él. El temor de Dios en nuestras vidas es algo que debemos de cultivarlo en nosotros.
Con Jocelyn una vez ella me decía, y habíamos hablado de esto, de qué difícil es perder el temor a Dios. Cuando pecar o fallarle a Él no es indiferente. Eso es cuando perdimos el temor a Dios. Que ya no importa, o sea, ya si fallamos hoy o fallamos mañana o lo hicimos, ¿y qué manda? Ocupamos recuperar el temor de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo claro del temor de Dios en nuestras vidas también lo vemos en Isaías 6:5, que clama: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy un hombre inmundo de labios, porque mis ojos han visto al Rey de Reyes y el Señor de los ejércitos. Tenemos que recuperar el temor por Dios, el temor por Dios en nuestras vidas. Señor, enséñanos a temerte. Señor, enséñanos a considerar mi debilidad a la luz de tu santidad y tu perfección eterna. Ayúdanos a poder reconocer en cada momento en nuestras vidas de que tú eres Dios y que no queremos fallarte. Ocupamos temor en nuestras vidas, el temor de Dios. Esto es algo que se cultiva en nosotros, es una virtud en nosotros cuando reconocemos quién es Él, que ha hecho en mí y que quiero obedecerle a Él en todo momento y en todo tiempo en mi vida. El temor de Dios lo podríamos decir como ese asombro reverente. Un asombro reverente que me lleva a la obediencia. En Corintios se refiere acerca de la tristeza cuando nosotros le hemos pecado a Dios. Y se nos anima a pedirle al Señor que nos dé tristeza. Porque la tristeza que proviene de Dios trae arrepentimiento en nuestras vidas. Pero la tristeza que proviene del mundo solo nos lleva a la perdición. Cada vez que nosotros le fallamos al Señor, amados hermanos, cada vez que nosotros nos arrepintamos delante de Él, pidámosle que nos dé tristeza que proviene de Él. Tristeza por haberle fallado. Porque esa tristeza es la que produce arrepentimiento en nuestros corazones. Para que nos importe. Para que nos importe. Para que nos importe la salvación. Para que nos importe su sacrificio. Para que nos importe lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y podamos vivir con corazones quebrantados y con corazones humildes. Y para terminar, ese Señor alto y sublime que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, ese Señor que habita en la altura y en la santidad, que habita también con el quebrantado y con el humilde de espíritu, es un Dios, el último tato, es un Dios que hace algo en nuestras vidas. Y la pregunta aquí sería ¿qué sucede cuando Dios se acerca? ¿Qué pasa cuando ese Dios alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, que vino a la tierra a habitar con nosotros, que hizo su morada con nosotros por medio de la persona de Jesucristo, y que al morir por nosotros, resucitó al tercer día, ese cordero inmolado que dice en Apocalipsis, el único digno de toda la gloria y toda la adoración, que envió al Espíritu Santo para estar con nosotros. ¿Qué hace ese Dios con el corazón quebrantado y con el corazón humilde? Hace lo que dice en Isaías 57:15. Ese Dios hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. Eso es lo que ese Dios hace. Es un Dios que está cercano, está Jehová, a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La cercanía de Dios con los quebrantados y con los humildes no es pasiva, no es estéril, sino que es activa y fructífera. La cercanía de Dios da y produce frutos en nuestras vidas. La cercanía de Dios produce vida, produce ánimo, produce restauración. Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. La presencia de Dios trae fuerza al cansado y ánimo al que no tiene ninguna. La presencia de Dios trae fuerza y esperanza que solo Él pueda dar. No importa si el quebrantamiento es a causa de mi propio pecado o por la naturaleza de este mundo caído. Lo cierto es que Dios viene al auxilio, al rescate, para alentar y vivificar nuestro corazón.
¿Cómo es posible que Dios ande buscando tu corazón y el mío? Es incomprensible que el Dios que trasciende el tiempo y el espacio, ese Dios mira nuestra miserable condición y se acerca para salvarnos, para perdonarnos, para restaurarnos. Es como en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se fue y vivió como él quería vivir. Y un día, en su miseria, comiendo, bueno, ni estaba comiendo, estaba con los cerdos, anhelando la comida de los cerdos. Dijo, regresaré a la casa de mi padre. Porque un jornalero come y vive mejor que lo que estoy viviendo yo. Y cuando regrese y vuelve en sí, y viene a lo lejos por donde viene Frank, y su padre está aquí y ve y sale y ve que el hijo viene. ¿Saben qué hizo el padre? El padre no esperó que el hijo regresara con una actitud pasiva o con una actitud de, bueno, regresa aquí conmigo, pues, si vos te fuiste, ya era hora que regresara. No. Dice en la Biblia, cuando Jesús estaba contando esta parábola, que el padre corrió a donde estaba el hijo. Corrió a donde estaba el hijo. No lo espera. Aún ciertamente lo estaba esperando todos los días. Pero al verlo no lo espera, no se queda parado, quieto, inmóvil, viendo a ver si regresaba, a ver con qué actitud venía. El padre lo ve de lejos, pero no sabe la actitud que trae. Asumo que porque lo vio extremadamente sucio, haber dicho le fue muy mal. Pero ese no era el propósito de recibirlo de vuelta a casa. El propósito era que el hijo que se había perdido regresó a la casa. Y aquel que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Y qué sucede? El padre, cuando mira al hijo venir, corre y lo abraza. Y le restaura su autoridad. Y le restaura el hecho de que era hijo. Y llama a los criados y les dice, vengan, limpiémoslo, pónganle un anillo, cámbienle su ropa, porque mi hijo que estaba perdido, gracias hermano, ha regresado a casa. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, pero que se acerca a nuestros corazones, que quiere vivificarlos, nuestros corazones, renovarlos y transformarlos. ¿Qué hay más de sobrenatural que eso? ¿Qué hay más de sobrenatural que un corazón que recibe el perdón de Dios? ¿Qué más señal queremos? Que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y hoy tenemos vida. ¿Qué otra señal necesitamos de Él? ¿Qué más necesita Dios para llamar tu atención en la mía? ¿Qué más? ¿Qué más pedirle? Porque en la historia del hijo pródigo, cuando corre el padre por el hijo, ¿saben por qué corrió? Corrió porque si alguien de la comunidad llegaba al hijo pródigo primero que él, lo podían rechazar para siempre la comunidad. Alguien podía declarar juicio contra ese hijo pródigo. Y si alguien llegaba antes, él perdía a su hijo. Pero él llegó primero. Él llegó primero. Primero que nuestro pecado. Primero que nuestra culpa. Primero que nuestro dolor. Primero que el rechazo. Primero que el abandono. Primero que la pobreza. Primero que la enfermedad. Él llega primero. Él llega antes.
y nos restaura y nos recupera y nos aviva la persona de Cristo que llevó nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El Dios trascendente vio nuestra miserable condición y se acercó para salvarnos. El león que reina se hizo un manso cordero para morir en silencio y en humildad por los quebrantados de espíritu. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. El Dios que está detrás de tu corazón y de mi corazón. El Dios perfecto, pero que no busca perfección. El Dios santo, pero que no te necesita santo para acercarte a Él. No te necesita sin culpa. Toma nuestra vergüenza y nuestro dolor y lo transforma en gozo y en alegría para servirle a Él. Y aquí en Isaías, entonces, nosotros en la siguiente etapa encontramos esta dualidad, esta tensión impresionante del texto, que es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La trascendencia nos recuerda que Dios es santo, infinito y soberano. Y la palabra inmanencia quiere decir que Él vive con su creación o cercana a su creación. ¿Qué quiere decir? Que nos recuerda que Dios es cercano, es presente y es consolador. El mismo Dios que creó los cielos quiere sanar hoy nuestros corazones. Pero necesitamos acercarnos a Él con corazones quebrantados. Celebremos hoy el poder sobrenatural de Dios, que se manifiesta por medio del nuevo nacimiento, la conversión de los pecadores, el bautismo que vamos a disfrutar en unos minutos. Celebremos las vidas transformadas de los creyentes en New Life. Celebremos porque esos beneficios perduran para siempre, son beneficios eternos. Lo sobrenatural es la obra de Dios, por la que nos hace cada vez más como Cristo, más compasivos, más mansos, más humildes, más sinceros, más sencillos, más amorosos, más agradecidos, más misericordiosos. Eso es sobrenatural. No hay un milagro mayor que la resurrección de un muerto. Y eso es justamente lo que el Evangelio es para todos aquellos que creemos. Pasamos de muerte a vida. Y no es cualquier vida, es una nueva vida en Cristo. Pongámonos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos y en esta mañana pidamos perdón. En esta mañana necesitamos arrepentirnos todos los días. Señor, hoy nos arrepentimos, Padre. Perdónanos. Perdona nuestro orgullo. Solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada.
hace suspirar. Me inclino ante ti, de que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.